Muy buenos días, hermanos. El Señor les siga bendiciendo a todos y cada uno de ustedes. Hoy vamos a continuar en nuestro estudio de Estudia tu Biblia en la clase número 12. Vamos a estar viendo el día de hoy lo que tiene que ver con la narrativa. Continuamos en este tema de la narrativa, pero seguiremos viendo un aspecto muy particular que ya estuvimos viendo cuando estudiamos los evangelios y de hecho muchas preguntas se van a estar repitiendo porque tienen similitud la manera como los evangelios también se tratan, que tiene que ver con narrativa, solamente que uno estaba en el Nuevo Testamento y estas son las del Antiguo Testamento, y por eso las conecté allí juntas para que podamos tener como una cercanía de entender mejor los conceptos. Así que vamos a estar viendo el día de hoy narrativa del Antiguo Testamento, las preguntas claves. ¿Ok? El día de ayer yo les dejé una tarea y esa es la previa que vamos a estar viendo ahora. La previa que les dejé ayer tuvo que ver con esto. Debieron ustedes haber leído Josué 2 del 1 al 24. Esa fue la tarea. Josué 2 del 1 al 24. ¿Y qué tenían que hacer? Muy sencillo. Buscar sorpresas en el texto. Es decir, ¿qué es lo más escandaloso o sorprendente acerca del personaje que Dios decide salvar en este capítulo? Hay un personaje, una persona allí que el Señor decide salvar. ¿Y qué es lo realmente sorprendente? Hay varias cosas, no solamente es una, porque hay una que pronto le suena más fácil, pero hay varias. Así que escríbalo allí. Vamos a tomar un minuto o un poquito más para que usted se tome el tiempo de escribir qué es lo que más le sorprende a usted que Dios hace o por qué Dios decide salvar a esa persona. ¿Qué le sorprende de esa persona que Dios decide salvar? Escríbalo por favor allí en el chat y ya estaremos volviendo o continuando hacia la clase. ¿Ok? Muy bien, mis hermanos, muy bien. Como nos damos cuenta, hay varios detalles de esta mujer. Es una mujer llamada Rahab, que el Señor hace varias cosas particulares con ella. Primero, pues decide que la va a salvar, pero lo curioso es que esta mujer tiene un oficio que es terrible y que es escandaloso, y es que es una prostituta. Sumado a eso, es pagana y, por si fuera poco, pertenece al pueblo enemigo que el Señor tiene o que les llama a ellos a que tienen que derrotar. Así que tenemos tres elementos allí de esta mujer. Sin embargo, el Señor actúa misericordiosamente y la va a salvar. Y eso es increíble. Así que vamos a dejar por un momento la historia allí y vamos a tratar de introducirnos primeramente a la parte teórica para luego tomar otra vez la historia, retomarla y aplicar los conceptos que vamos a estar aprendiendo en el día de hoy. Así que hoy quisiera ilustrar con esta idea en mente, herramientas adecuadas. Todo oficio que nosotros queramos hacer debe utilizarse la herramienta adecuada. Sea un oficio de una obra de construcción o sea cualquier otra tarea, tiene sentido que nosotros empleemos el medio adecuado. Por ejemplo, usted va a hacer una llamada, toma el celular. Usted va a escribir una carta, seguramente va a tomar mejor el computador porque va a escribir más rápido y le va a hacer mejor. ¿Puede escribir en un computador? Sí. ¿Puede hacer una llamada del celular? ¿Puede hacer una llamada desde el computador? Sí, desde WhatsApp web, por ejemplo. Puede llamar a otra persona. Pero lo más cómodo va a ser inmediatamente tomar el celular y hacerlo. ¿Puede escribir una carta desde el teléfono? Por supuesto que sí. Pero va a ser más cómodo hacerlo desde el computador. Ahora, imagínense una persona, no sé cuántos de los aquí presentes puedan tener noción de esto, pero sería una cosa imposible y es prácticamente un imposible que una persona
con un serrucho intente cortar una varilla de hierro. Porque el serrucho es una herramienta que se emplea para la madera. La madera, el serrucho la coge y la corta, pero de manera impecable. Pero si usted coge una cegueta para cortar una madera, va a ser una tarea terrible. Se calienta la cegueta y no corta. Todo lo contrario es si el obrero utiliza una cegueta para cortar una varilla de hierro. Lo va a poder hacer. Lo va a poder hacer. Así que en nosotros tomar o conseguir o tener en cuenta la herramienta correcta, la herramienta adecuada para la tarea que tenemos que hacer, nos va a quitar muchísimo tiempo, nos va a ayudar a poder entender en este caso el texto que estamos teniendo ante nosotros, pero también nos va a actuar con precisión, que esa es la palabra clave para nosotros estudiar en la Escritura, precisión. Queremos hacerlo porque el Señor nos llama a la fidelidad y queremos fielmente, con precisión, trazar la palabra de verdad. Así que, teniendo esto en mente, mis hermanos, vamos a ver hoy como una especie de caja de herramientas, vamos a ver preguntas claves que nosotros tenemos que hacerle a nuestro texto a la hora de poder nosotros acercarnos a él. Así que vamos a tener en cuenta las mismas palabras que hemos utilizado para nuestro método de estudio, que es el método Costa, pero vamos a tener algunas preguntas que deberíamos considerar hacerle a la narrativa. Algo que usted va a observar, y ya se lo dije hace un instante, es que las preguntas que vamos a hacer ahora fueron las mismas preguntas, la mayoría, que le hicimos a los evangelios. ¿Por qué? Porque los evangelios también nos están contando historias. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el contexto de los evangelios está en el Nuevo Testamento y el otro contexto es el Antiguo Testamento. Hay un pacto anterior en uno y acá hay un nuevo pacto que se está gestando en los evangelios. Y eso tiene sus connotaciones. Ahora, ¿qué preguntas hacemos en cuanto al contexto cuando estamos en una narrativa? Bueno, ¿qué ha sucedido antes de la narración? ¿Qué ha sucedido hasta ahora en la narración? Es decir, si estamos en el 2, lo lógico es leer el 1. Y en el 1 nos vamos a topar con que nos decía de que el siervo Moisés ha muerto. Y si usted la primera vez que se topa con el libro de Josué, la pregunta es, ¿quién es este Josué que dice que es siervo de Moisés? ¿Quién es este Moisés a quien Josué es un siervo? ¿Qué significa quiénes son estos personajes? Deberíamos leer entonces un poco más atrás para poder tener el contexto y por qué esta gente va a entrar a esta tierra prometida. Es decir, necesitamos algo del contexto anterior, de los libros anteriores, para poder entender por qué estas personas es necesario conquistar esta tierra. ¿Cuánto tiempo han pasado? ¿Cuánto tiempo han pasado de la promesa que Dios les hizo, pero también ellos visionando estar en ese lugar? Así que todo eso le da un sentido importante a nuestro texto. Así que si fuéramos a estudiar Josué, tenemos sí o sí que tener en cuenta el contexto anterior de los libros y en particular también de dónde viene nuestra historia. Ahora, ha habido eventos, personajes o temas importantes que hemos estado viendo en la historia. ¿Qué ha sucedido justo antes de la sección que estás leyendo? Es decir, ¿qué ha pasado antes de la narración en cuanto a tener un contexto más amplio, pero también en el contexto justo, en el cercano a nuestro texto, qué ha estado ocurriendo? Ahora, en cuanto a la observación, las preguntas que nos podemos hacer es, ¿qué aprende sobre los personajes principales de esta sesión? ¿Cómo los describe el autor y cómo se describen a sí mismos? Es decir, ojo, ¿qué aprendemos? No cómo nos vemos como si fuéramos ellos. Yo no estoy hablando de eso. Estamos diciendo qué aprendemos sobre ellos. Es decir, qué estamos viendo que ellos están haciendo. Cómo el autor los está describiendo. ¿Qué vemos? ¿Qué observamos de ellos? Entonces, si usted observa que tiene miedo Josué, pues usted no puede decir inmediatamente, yo también tengo miedo, igual que Josué ha tenido miedo. No, todavía no llegue a eso. Simplemente en el principio, cuando observamos lo que describimos eso, lo que damos cuenta es, él tiene miedo. Él está pasando tal situación. Así que esa es nuestra tarea, observar y quedarnos en lo que estamos observando. O sea, ser fieles a la observación primero. ¿Cómo lo describe el autor y cómo se escriben a sí mismos? Ok, ¿cómo se están describiendo ellos? Hay un conflicto o un punto culminante en el pasaje. Recuerden cuando veíamos el tema de la trama, ¿no? Hay un conflicto allí, hay un problema, se llega a una situación de clímax, hay una solución al conflicto. ¿Qué está pasando en nuestra historia? ¿Qué está ocurriendo? Entonces podemos ver ese asunto mientras nosotros observamos nuestro texto. Otras preguntas. ¿Crees hay un punto principal? Bueno, eso ya lo mencioné.
Ok, creo que en la diapositiva, eh, bueno, sí tenemos estas dos últimas. ¿Crees que hay un punto principal o tema en esta sesión de la historia? Hay un punto allí que se nos está presentando, hay un tema, está cambiando algún asunto. Por ejemplo, cuando vemos que el Señor había prometido algo y de pronto se cumple. Entonces vemos, no, mira, ya está cambiando, pasó de ser una promesa a convertirse ahora en el cumplimiento de una promesa. Entonces ya estamos viendo una nueva situación que cambia. O qué sorpresas hay, como fue la pregunta que les hice en cuanto a esta mujer que estamos viendo allí. ¿Qué sorpresas vemos? ¿Qué sorpresa estamos viendo? Y ya lo estuvimos mencionando, ¿no? Ahora, en cuanto al significado, la pregunta inicial es, ¿hay algún comentario editorial del autor sobre los eventos? Es decir, el autor del texto nos está indicando algo que sea clave, nos está mencionando algún aspecto que si él no lo mencionara, realmente no se pudiera entender la historia. Eso va a ser clave porque nos va a ayudar a entender el significado. ¿Alguien en la narración aprende algo o crece de alguna manera? ¿Qué aprende esa persona? Por ejemplo, vamos a encontrarnos que cuando Josué va a Ahí o a Ahí, es un lugar, ¿no? H-A-I se llama el sitio. Y cuando ellos van, quedan derrotados. Y Josué aprende una lección allí. Eso no podemos nosotros decir, este autor aprendió esto, Dios le enseñó esto a través de esta situación. Recuerde, estamos apenas viendo el significado. Todavía nos falta un camino para poder aplicarlo a nuestras vidas. Así que no digamos, ya tengo también que aprender igual que Josué este asunto. Probablemente sí, pero encuentra bien y haz tu trabajo, tu tarea de encontrar bien el significado y cómo, y eso nos lleva a esa última pregunta, ¿cómo resumirías el significado de este pasaje con tus propias palabras? Es decir, en una frase corta, ¿cómo tú dirías de qué se trata ese pasaje? Entonces, eso es parte de nuestro ejercicio. Este texto trata acerca de esto, porque te va a ayudar luego a poder entenderlo mejor y poder también tenga sentido y aplicación para tu vida. En cuanto al tema de la teología bíblica, este aspecto es cómo apunta este pasaje. Recuerden, cuando hablamos de los evangelios, decían que este texto enseña acerca de Jesús. Es decir, cómo este texto está apuntando a Jesús. En este, Jesús no aparece de manera literal, no lo vemos de manera tan libre como en los evangelios que lo veamos haciendo alguna actividad. Acá en este caso es cómo apunta el pasaje hacia adelante a lo que Dios va a hacer en el futuro. Es decir, al plan de redención. ¿Cómo esto tiene que ver con ello? ¿Profetiza o anticipa a Jesucristo de alguna manera? ¿Nuestro pasaje se conecta a Cristo de alguna forma? ¿Alguna conexión legítima hay con la historia de Jesús? No buscamos nosotros moralismo, buscamos el plan de redención. Recuerden, este es el pueblo de Israel, el Señor dándole a ellos una herencia, una tierra por heredad, y nosotros no somos el pueblo de Israel que va a recibir esa tierra por heredad. A todo caso, cuando el Señor nos habla de recibir una tierra, nos está hablando de una ciudad celestial, pero no podemos hacer una conexión así tan inmediata. Podemos ver todo lo que cuesta al pueblo recibir la promesa del Señor. Tienen ellos que ser fiel y andar y actuar fielmente como el Señor se los demanda. Así que tenemos nosotros que ver aquí que no buscamos su moralismo, sino que buscamos ver el plan de redención que se está cumpliendo. Y luego de ver esto, entonces llegamos a la parte de la aplicación. ¿Cómo desafía este pasaje tu comprensión sobre quién es Dios y cómo es Él? ¿Quién es Dios? ¿Cómo se porta Él? ¿Cómo actúa Él? ¿Hay alguna actitud o comportamiento que necesite cambiar después de esto? Después de haber visto el texto, ¿hay una actitud que debe cambiar en mí? ¿Qué debería suceder? ¿Qué está diciendo el texto? ¿Qué está indicando? Por ejemplo, en ese texto de ahí que mencionaba hace un rato, la razón por la que ellos son derrotados es porque un hombre desobedeció al Señor y se roba unas cosas que el Señor le dijo que no tenían que tomarse. Y por habérselas tomado, el Señor les no anda con ellos porque ellos están en pecado. Hay un pecado en medio del pueblo, lo cual nos muestra que el Señor se toma el pecado en serio y al culpable del pecado recibe la muerte como consecuencia. Y si el Señor hizo eso con alguien del pueblo, tenemos que saber que el Señor también quiere que se trate así a los pecadores que no se arrepienten en cuanto al contexto de Josué. Que el Señor le está diciendo a él que tiene que derrotar a los enemigos que finalmente se han rebelado en contra del Señor. Y él tenía que actuar de esa manera. Así que tenemos ese aspecto cuando vemos el texto en su contexto. Ahora, vamos a aplicarlo. Vamos a aplicarlo en nuestro texto de Josué 2, ¿ok? Vamos a aplicar todas estas preguntas que hicimos. No vamos a aplicarlas todas, sino al menos una pregunta de acuerdo a cada parte del esquema costa, ¿ok? De la ruta costa, vamos a aplicar una pregunta por cada uno de ellos. En cuanto al contexto, podríamos preguntarnos qué ha sucedido justo antes de la sesión que estoy leyendo.
¿Qué ha sucedido antes? ¿De dónde venimos? Bueno, si miramos Josué 1, Josué termina, hermanos, ordenando al pueblo que preparen comida porque en 3 días cruzarán a la guerra. Están a punto de invadir. Por lo tanto, cuando se envían estos 2 espías a Jericó, es una misión de espionaje, es una misión de conocer el territorio enemigo antes de la invasión que ellos van a hacer. Entonces ya usted tiene sentido. ¿Por qué esta gente aparece en la historia? ¿Por qué esta gente va a salir de espía? Bueno, porque ellos van en 3 días, van a ir a conquistar la tierra, van a empezar su labor de conquista y necesitaban tener un criterio, saber algo acerca de la ciudad. Así que son enviados a estas personas con ese objetivo. Ahora, luego en cuanto al lado de observación, nos podemos preguntar qué sorpresas hay y también qué aprende sobre los personajes principales, es decir, qué vemos de ellos, qué estamos observando de ellos. La gran sorpresa que vemos aquí es que estos espías que son del pueblo de Israel van a parar a la casa de una prostituta pagana llamada Rahab. Pero en los versículos 9 al 11, Rahab hace una declaración increíble. ¿Qué es lo que dice esta mujer? Esta mujer dice que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Hay una confesión y una declaración increíble de ella en cuanto a la confianza que tiene en el Señor. Es la sorpresa que esta mujer enemiga y marginada tiene una fe y tiene una teología muy clara acerca de nuestro Señor. Y eso es sorprendente. No solamente nos sorprende el hecho que es una prostituta y que es una mujer pagana, sino también la declaración que ha de hacer acerca de nuestro Señor. A pesar de su pasado oscuro, el Señor, ella confiesa esto acerca del Señor. Ahora, en tercer lugar, veamos el significado. ¿Cómo resumirías el significado de este pasaje con tu propia palabra? Es decir, ¿cómo podemos allí mencionar que hay un énfasis en nuestro texto para poder terminar diciendo, al ver la estructura, terminar en un énfasis y estar diciendo nuestro argumento del texto? ¿Qué lo quiere argumentar el autor? Bueno, podría ser una idea como esto. Recuerden, solamente un acercamiento. No pretendo que lo que estoy diciendo es lo eficaz, pero este es un acercamiento. La salvación de Dios no depende de la nacionalidad o la pureza moral pasada de una persona, sino de su fe en que el Señor es el único Dios verdadero. Lo que nosotros vamos a observar es que esa mujer termina siendo parte del pueblo. Y lo vamos a ver más adelante. Y la razón es que el Señor se compadece de ella y le ofrece salvación. Es la única que se salva de todo esa Jericó. Y la razón es porque tuvo fe en el Señor, porque confió. No fue porque hizo un acto bueno, es por su confianza en el Señor, como al final pasa. Es por fe que somos salvos. Así que nos está mostrando un aspecto de eso. No tiene que ver con el pasado, sino a pesar de nuestro pasado, el Señor nos ha salvado. Ahora, en cuanto a teología bíblica, podemos preguntarnos cómo este pasaje hacia adelante nos apunta o nos anticipa a Jesucristo. Cómo este pasaje nos presenta un aspecto o una conexión con Cristo. Bueno, si usted va al Evangelio de Mateo, capítulo 1, se va a dar cuenta que ahí se nos habla de la genealogía de Jesús. Y dentro de la genealogía de Jesús, en el versículo 5 específicamente, se nos habla de que Rahab forma parte de la ascendencia del Señor, es decir, ella forma parte de la línea que conectaría hasta llegar a nuestro Señor. En esa genealogía se nos mencionan mujeres que tienen cierta indignidad o han actuado en algún momento con indignidad y sin embargo el Señor las tiene como parte de su genealogía. Así que nosotros veíamos como si fuera ¿se acuerdan ustedes que en Génesis 1 nos habla acerca de la simiente que tiene que nacer y la simiente está aquí en camino y de repente nos damos cuenta que el hilo genealógico que nos lleva hacia Jesús pasa a través de una prostituta? Eso es increíble. La gran misericordia de nuestro Señor para utilizar las personas que nosotros pensaríamos que nunca deberían ser utilizadas. Por eso se llama gracia. Por eso es gracia. Porque no es de quien corre, de quien lo persigue, sino del Señor de quien tiene misericordia. La tuvo de esta mujer. Así que podemos conectarlo con nuestro Señor de cómo una mujer indigna, el Señor la forma parte de la genealogía que lo conduciría hasta, hablando humanamente, ¿no? Hablando de manera humana, en el sentido humano de la genealogía hasta que nos llevaría hasta nuestro Señor Jesucristo. Así que Mateo 1 nos muestra precisamente eso. Ahí está Jesús. El texto anticipa el Evangelio mostrándonos que el Dios de Israel es tan rico en gracia que toma una prostituta extranjera condenada a la destrucción,
la salva por fe y de su linaje trae al Salvador del mundo. Eso es increíble. Eso es increíble. Ahora, ¿cómo podemos aplicar entonces este pasaje a nuestra vida? Bueno, pudiéramos utilizar esta pregunta. ¿Cómo desafía este pasaje tu comprensión sobre quién es Dios y cómo actúa Él? A veces, mis hermanos, nosotros pensamos que Dios es un Dios exclusivo, que solamente ve a una familia de buen renombre, de abolengo, una familia que tenga un gran apellido. Eso lo pensaban los fariseos. Sin embargo, este pasaje desafía nuestra mente demostrándonos que Dios es un Dios de gracia escandalosa, una gracia impresionante que salva a los peores pecadores cuando estos depositan su fe en Él. El Señor salva a los pecadores, como tú y como yo. A todo aquel que se arrepienta, a todo aquel que pone su fe en Él, el Señor le otorga su salvación, no importando lo que haya sido, como en el caso de esta mujer. Así que hemos hecho de manera aceleradísima el método Costa teniendo en cuenta estas preguntas, pero ahora vamos a aterrizar nuestra sesión de hoy en algún aspecto que nos lleve a reflexionar y que también quedemos con una tarea para mañana, ¿ok? En cuanto a la reflexión, hermanos, volviendo a nuestro uso de las herramientas adecuadas, no sé si ustedes se acaban de dar cuenta, si vieron cómo pudimos utilizar estas preguntas claves. No son las únicas preguntas que vamos a hacerle al texto. Yo simplemente me estoy compartiendo algunas que nos puedan ayudar a acercarnos al entendimiento del texto, haciendo preguntas particulares que nos ayuden a ver estos elementos. Pero estoy moviendo también el tema de la trama, lo cual importa, y estas preguntas claves. Y de hecho mañana vamos a ver el tema de la macroestructura, lo cual también es otro elemento que nos ayuda a poder comprender nuestro texto. Pero el día de hoy hemos visto cómo utilizar herramientas adecuadas, preguntas adecuadas a nuestro texto nos va a ayudar a poder entenderlo. Si no hubiéramos usado las preguntas, tal vez el estudio hubiera terminado en un moralismo pobre. Puede ser que hubiese terminado en eso. Pero como utilizamos este método, Costa, con las preguntas del Antiguo Testamento adecuadas, descubrimos el Evangelio de la Gracia. No nos pensamos, yo sé que ninguno piensa que es Rahab, una prostituta. Probablemente sea los personajes que la gente menos quiera decir que es. Seguramente un David con una onda reventando gigantes nos suena más interesante. Claro, yo voy a vencer. Pero aquí nosotros lo que observamos es la gracia de nuestro Señor, el protagonista de nuestro Dios, que nos muestra su gracia abundante para todo pecador. Y esto es lo que pudiéramos reflexionar. Si Dios pudo perdonar e integrar a Rahab en el linaje del Rey del universo, no hay pecado en tu pasado que la sangre de Cristo no pueda limpiar hoy. Y le sumo a eso, para hacerte parte también de su reino. Esta mujer entró para ser parte de la genealogía, del linaje del rey, pero nosotros también somos linaje escogido por la obra de gracia de nuestro Señor. Somos ese sacerdocio santo, ese pueblo adquirido por el Señor, comprado a precio de sangre. Nos muestra esta historia cómo esta mujer fue perdonada y cómo nosotros ahora también podemos ver gracia en el Señor y ser librados de la condenación que va a sobrevenir porque el Señor ha tenido en nosotros gracia y misericordia. Así que eso nos enseña este pasaje. Ahora, como tarea práctica, mis hermanos, para el día de mañana vamos a dar un paso atrás. Dejaremos las historias individuales para ver el libro de Josué completo. Así que quiero que ojen todo el libro de Josué. Yo sé que uno me está diciendo, son 24 capítulos y no tengo tiempo de leerme eso esta mañana. Por eso le dije, ojelo. Empieza a examinarlo y esto es lo que quiero que usted haga. Los capítulos 1 al 12 tratan sobre una acción principal que está alrededor del Jordán, hay batallas, enfrentan, los muros de Jericó son derribados o caen los muros más bien y ellos vencen a estas personas. Es decir, esos primeros capítulos tienen que ver con esta acción de ellos de ir a la tierra prometida y tomarla. Ahora, la acción cambia luego completamente porque del 13 al 22 lo que vemos es que se trata de listas de personas, se trata de medir tierras, se trata de repartir herencia. Entonces cambia un poco la dinámica. Y luego de los capítulos, 23 al 24, vemos un discurso final por parte de Josué, en donde vamos a encontrar esa famosa frase que dice, yo no sé ustedes qué van a hacer, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Forma parte de un discurso que él hace allí para llamar al pueblo a la fidelidad. Entonces, yo lo que quiero es que si usted hace un vuelo de pájaros, si usted
más o menos tiene en cuenta esto, ¿qué título le pondría usted a cada una de estas sesiones? ¿Qué título? Del 1 al 12, ¿qué observamos? ¿Qué título le pondría a esa sesión? Una frase corta. Del 13 al 22, ¿qué otra frase corta le pondría que se trata esa parte del texto de Josué? Y del 23 al 24, ¿qué otro título usted le pondría que se trata? Y esto lo hacemos con el objetivo de poder saber de aquí a aquí lo que va a estar sucediendo en la historia es acerca de esto. Y luego giro un poco para tratarse acerca de esto otro que acabo de escribir. Y luego al final termina con este asunto concluyente. Eso nos va a ayudar a poder entender el texto y saber en qué momento nos encontramos del mismo. Así que haga ese ejercicio y esperamos que usted lo pueda escribir el día de mañana en el chat. No siendo más, hermanos míos, el Señor les siga bendiciendo y sosteniendo en este día, así que vamos a orar y que el Señor los lleve con bien en cada tarea que tengan que hacer hoy. Bendito y amado Padre Celestial, yo te doy gracias por tu gran misericordia y bondad. Señor, gracias por bendecirnos con tu palabra y por darnos, Señor, lo que necesitamos. A Cristo, quien nos ha dado de su gracia, quien nos ha salvado por gracia, para que hoy nosotros podamos disfrutar de esta vida nueva que tenemos en ti, mi Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre, mi Señor. Te doy gracias porque tú me has traído, Señor, a tu redil para ser una oveja de tu prado y poder encontrar, Señor, en ti el ser pastoreado, el ser amado por ti, mi Dios. Gracias por ello. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos seguir viendo ese amor y misericordia tuya, cualquiera que sea la tarea que vayamos a hacer el día de hoy, trabajo, oficio, cualquiera sean nuestros asuntos, en todo queremos honrarte y bendecirte. Para la gloria, Señor, de tu santo nombre te lo pedimos. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga a todos, que su favor y gracia sea con ustedes, que no olvidemos que tenemos del Señor una gracia abundante y todo pecador la recibe si se arrepiente y se entrega a Él. El Señor les bendiga a todos. Fuerte abrazo.